de parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, el cual denominamos el papel de los consejos de distrito en la gestión de los proyectos de desarrollo local. El objetivo de esta actividad que desarrollamos el día de hoy es brindar elementos básicos para la gestión política y técnica a los consejos de distrito en la priorización, diseño, negociación, seguimiento y evaluación de proyectos para generar mejores resultados en las condiciones de vida de las comunidades. De esta manera, me permito cederle la palabra al señor don Alex Cambronero, quien iniciará con la primera presentación de fondo del día de hoy. Adelante, don Alex. Ok, ahora sí. Como le decía la compañera Wendy, mi nombre es Alex Cambronero Esquivel y me gusta conversar de estos temas sobre desarrollo local, desarrollo económico local, desarrollo regional. Hay muchos nombres que le dan porque creemos firmemente desde el instituto que la descentralización y que el poder de guiar el futuro de los distritos recae ahí, en el distrito, en las autoridades y en las personas que están ahí. Y entonces, por eso este curso, esta presentación se llama El papel de los consejos de distrito en la gestión de los proyectos de desarrollo local y se asocia con un curso que cuenta el instituto en ese tema. Para iniciar, un concepto muy importante. Si ven la figura tiene como centro el tema del desarrollo humano local. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque que está detrás de todos estos planteamientos. Y ese enfoque de desarrollo humano local parte del hecho de que el fin último del desarrollo es mejorar las condiciones de vida de los hombres y de mujeres, de todas las personas del distrito. Ese es el fin último. Entonces, desde esa perspectiva, las infraestructuras y los proyectos productivos son un medio para mejorar las condiciones de vida, no son el fin último. Y entonces, si partimos de ese concepto, lo más importante en los distritos es pensar proyectos, pensar ideas, pensar que mejoren las condiciones de vida de las personas. Pero eso parte de la realidad existente. ¿Y qué es esa realidad? Las condiciones físicas, materiales y humanas con las que cuenta el distrito. No todos los distritos son iguales, no todos están ubicados en el mismo lugar, todos tienen las mismas condiciones de acceso a infraestructuras, a servicios, a comunicaciones, a institucionalidad, pero cuentan con capacidades, cuentan con ventajas, cuentan con posibilidades, cuentan con oportunidades. Y entonces, a partir de ahí es que se empieza a construir el desarrollo. Pero ese desarrollo se construye, en el tercer ítem, a partir de una visión concertada. Si una sola persona empieza a impulsar el desarrollo en una comunidad, no lo va a lograr. Necesitamos en nuestra visión que los distintos actores sociales, y aquí paso al segundo nivel, los actores sociales presentes ahí en el distrito, empresa privada, organizaciones sociales, organizaciones públicas, instituciones públicas, gobierno local, en el orden que queramos, organizaciones de la sociedad civil, se pongan de acuerdo y empiecen a esto que dice aquí, construyen concertadamente una misma idea, un mismo futuro deseado. Juntos se ponen de acuerdo en qué es lo que queremos de nuestro distrito a 5 años, a 10 años, a 15 años. El panorama, el lapso lo definen ustedes, de acuerdo a lo que más convenga. Pero entonces empiezan a trabajar sobre aquella visión común que les compete a todos. Y a partir de ahí empieza a ejercer el Consejo de Distrito una función de liderazgo. ¿Por qué? Porque es un actor público importantísimo en la esfera local, importantísimo en el distrito.
Y esos temas tienen que ver con lo que vamos a abordar ahora a continuación. A partir de ahí pasamos al tercer nivel. Vean que los proyectos no es lo primero. El tercer nivel son los proyectos locales y son esas contribuciones puntuales al desarrollo. Entonces, si usted tiene una idea de futuro y todos trabajan juntos en esa idea, hay que irle sumando contribuciones, hay que irle sumando proyectos para lograr esa idea de futuro, sea la que ustedes definan en su localidad. Entonces ahí es donde es importante más y mejores proyectos. ¿Cuántos? Todos los que podamos ejecutar, pero que no sean ideas sueltas, que no sean proyectos que responden a los intereses de unos sí y de otros no, sino que impacten de forma positiva a la mayor cantidad de personas. Y como en todo distrito los recursos son limitados, pues el trabajo del Consejo de Distrito de priorizar es fundamental. Priorizamos aquello que suma más, que genera más valor, que le suma a este proceso. En segundo lugar, quería conversarles sobre el valor estratégico de los proyectos. Y tiene que ver con eso, con que los proyectos son una ruta. Nos ayudan a marcar esa ruta hacia el futuro. Partimos de una realidad. En esa realidad hay aspectos que nos limitan, que limitan el desarrollo. Ciertamente, todos los distritos tienen, pero también cuentan con oportunidades, cuentan con recursos. La identidad local, por ejemplo, a menudo es valorada como un acervo importantísimo para las comunidades y que le ayuda a traer recursos, generar turismo, la institucionalidad, la presencia de organizaciones e instituciones en una comunidad, los recursos ambientales actualmente que son tan importantes, los recursos materiales, las personas y su capacidad creativa, su capacidad para trabajar. Hay distritos donde la gente se reconoce porque es más trabajadora, porque es más organizada, porque es más limpia. Había un eslogan de un cantón que decían, somos el cantón más limpio. Entonces, hay características humanas hoy presentes que le permiten entonces empezar a pensar ese futuro que desean. Y entonces, a partir de ahí, a partir de empezar a concertar, a ponerse de acuerdo sobre el futuro deseado, es que entonces hay que hacerse esta pregunta. ¿Qué haremos para llegar a ese futuro? ¿Cuáles son las acciones que competen? ¿Cuáles cambios son necesarios? Siempre en los distritos nos dicen, es que aquí hay que hacer de todo. Efectivamente, casi en todos los distritos hay que hacer de todo. Pero un planeamiento adecuado evidencia de repente que ejecutando un proyecto se resuelven 2 o 3 necesidades en otras áreas. Y no hay que hacer 4 proyectos, hay que hacer uno que sea estratégico. Entonces, ese papel fundamental de concertar, de empezar a pensar los cambios es importante. Y entonces aquí viene este tema, identificación y priorización de esos proyectos locales. Es decir, el futuro de una comunidad se construye, no se deja al azar y se construye entre todos. Y si unos jalan para un lado en buen tico y otros jalan para el otro lado, no se avanza mucho. En aquellos lados, en aquellos distritos o en aquellas comunidades donde todos se ponen de acuerdo, no solo avanzan más rápido, sino que si nosotros y cualquier actor local siente que lo que está haciendo responde a sus intereses, le pone recursos, le pone esfuerzo, le pone dedicación. Pero si sienten que es el proyecto de Wendy, ni siquiera lo vuelven a ver. Entonces, algo tan simple como eso, como concertar y como priorizar, abre muchas puertas al desarrollo local. Por otra parte, este curso que hablamos y este webinar del día de hoy está amparado en lo que dice el Código Municipal sobre el marco legal que norma a los consejos de distrito en este tema de los proyectos. Y tiene que ver con que hay 2 artículos del Código Municipal que de forma resumida, no textual, dice así:
establecer participativamente las necesidades y prioridades del distrito. Eso es importante. Entonces, establecer prioridad. Y el segundo, fiscalizar el buen uso de los fondos. No estamos diciendo que tienen que aportar los fondos y no estamos diciendo que tienen que ejecutar los proyectos. Estamos diciendo que deben proponer, recomendar e informar sobre los proyectos de interés del distrito y consejo municipal. Sobre esta lógica, cuando una persona que forma parte del consejo de distrito le llegan con una buena propuesta, la concerta con todos los demás y efectivamente dicen, este puede ayudarnos y puede generar resultados e impactos importantes, la idea es que lo tome como su proyecto y de ahí en adelante lo defiende y va al consejo municipal y lo presenta y valga la redundancia de nuevo y lo defiende y entonces busca la forma de atraerlo hacia su comunidad y desarrollarlo. Entonces, este marco estratégico, este marco político define los límites en donde debe trabajar el Consejo de Distrito en este tema y qué funciones le corresponden. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle todas las funciones en gestión. Pero además nosotros hemos pensado el curso y el webinar desde una forma cíclica. Es decir, que no vemos simplemente esto como pasos continuos, sino que esos pasos en algún momento se vuelven a revertir, se vuelven a reiniciarse. Y como vuelven a reiniciarse, es importante aprender sobre cada una de las experiencias. Ahora retomo el tema. Lo siguiente que tiene que ver entonces con este tema de que a qué nos referimos con la gestión del ciclo de proyectos es que las decisiones estratégicas que toman los consejos de distritos en cada una de las fases de este ciclo de proyectos son a menudo, tienen que ser a menudo concertadas con otros actores, negociadas con otros actores. Y entonces, ¿qué tipo de decisiones se deben tomar para identificar, formular, ejecutar y evaluar los mejores proyectos? ¿Cómo tomar esas decisiones? ¿Quiénes deben participar? ¿Y dónde y cuándo participar? Esto alude a definir criterios para tomar decisiones, definir mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para tomar decisiones en el distrito? Ah, es lo que dice una persona y eso es lo que se hace. Pues ese mecanismo no es muy concertador. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se usa? ¿O cuál es el mecanismo que utilizamos para tomar en cuenta las poblaciones, a los grupos organizados, a los grupos productivos, para tomar esas decisiones? ¿Cuáles son los espacios de participación que abrimos? ¿Y dónde y cuándo? ¿Cada cuánto se hace eso? Entonces, estamos pensando en un consejo de distrito de puertas abiertas que dialoga, que con argumentos técnicos, con argumentos objetivos, recibe las propuestas, las analiza en conjunto y a partir de ahí empieza a impulsar. Y puede decir con mucho criterio técnico o con mucho criterio objetivo, su propuesta queda para el siguiente ciclo, para el siguiente año. Este año vamos a darle prioridad a este y a este por estas bondades de la propuesta. Entonces, eso es función política en función, valga la redundancia, de una estrategia de desarrollo. Y entonces, aquí es donde venimos a este tema del ciclo. ¿Y por qué hablamos de ciclo? Porque inicia con este tema de priorización. Es lo primero. O sea, ¿cómo empieza un proyecto? ¿Cómo nació la idea de un proyecto? A partir de las condiciones locales, sea a partir de una necesidad de infraestructura, una necesidad cultural, una necesidad ambiental, o sea, a partir de una oportunidad, una, un canal de riego que va a existir en la zona, un proyecto de infraestructura y de drenajes, un proyecto de carreteras, puentes o dique seco, cualquier oportunidad que vaya a existir. Entonces, en función de esa oportunidad, empezamos a pensar proyectos para aprovechar la oportunidad y para generar desarrollo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de priorizar. Si yo digo, es que este proyecto no suma tanto como el A, el B o el C,
ya tengo un criterio para poder definir. ¿Qué proponemos en función de hacia dónde vamos y qué proponemos? Ahí es donde entonces empiezan el Consejo de Distrito esa posibilidad de seleccionar unos y otros. Y aquí tienen que ver entonces funciones de negociación y funciones de concertación. Y esas funciones hay que potenciarlas. La siguiente parte del ciclo tiene que ver ahora sí con la elaboración de los proyectos. Pero en este curso y en este webinar no estamos pensando que el Consejo de Distrito le corresponde elaborar los proyectos. No. Dice acá quiénes participan en la elaboración. Es decir, cómo el Consejo de Distrito apoya, cómo el Consejo de Distrito habla con municipalidad, con universidades, con institutos, con instituciones públicas locales, para que les ayuden a formular esas propuestas. Porque no basta con tener una idea clara y una priorización clara. Ahora hay que convertirlo en buenas propuestas. Y esas buenas propuestas es esta fase de elaboración de los proyectos. Entonces, a veces tenemos que tocar puertas para que nos ayuden a formular los proyectos. Y ahí siempre hay puertas. Entonces aquí es una función de apoyar. Y la otra que tenemos en esta fase y que compete al Consejo de Distrito es, ¿son adecuados esos proyectos? Si en el Consejo de Distrito no sabemos cuál es la información mínima que tiene que tener un proyecto, cómo se organiza, cómo tiene que ser consistente, entonces es muy difícil saber si el proyecto es adecuado o no. Está bien planteados los objetivos, suman a la visión de desarrollo, está bien planteadas las actividades, la ejecución presupuestaria. El presupuesto es adecuado a la magnitud del proyecto. Entonces, esta fase tiene que ver con eso, con la elaboración de las propuestas y compete al Consejo de Distrito revisarlas, leerlos y poder ver si están bien elaborados. Sigue el tema de financiamiento o a veces paralelo. Y entonces en el financiamiento nunca hay tantos recursos como requiere el distrito. Pero en el texto que elaboramos para este curso encontramos que hay fuentes alternativas a los recursos municipales, a los recursos ordinarios. Y entonces en la zona sur Sur, en algunos lugares en la zona de Guanacaste, los impuestos del aeropuerto de Liberia para actividades turísticas y culturales. Y así, hay fuentes distintas que con proyectos claros se pueden tocar esas puertas y atraer los recursos. Y entonces, ¿dónde hay recursos y cómo atraerlos hacia el distrito es función fundamental? Y esa es una función de movilizar los recursos, no de hacer la gestión por los grupos locales, por los grupos productivos, por las asociaciones de desarrollo. No, es apoyarlos en esta gestión. Y por último, en el ciclo está el tema de fiscalizar y rendir cuentas y evaluar. Entonces, se priorizó, se elaboró, se financió y empezó la ejecución. Entonces debemos tener herramientas e instrumentos para darle un seguimiento adecuado a las actividades que va desarrollando el proyecto. Algunas se pueden ver. Cuando es una infraestructura, uno puede ver si va avanzando o no. El uso de fondos, eso no se puede ver, hay que pedir comprobantes y ver ejecuciones presupuestarias, pero hay que ver si se cuenta con los fondos. Pero también es otra cosa vital, es empezar a ver y evaluar los resultados que genera y los impactos que da en términos del desarrollo local. Entonces, está creando nuevas fuentes de empleo, está creando nuevas oportunidades para las personas, está creando espacios de recreación, está creando espacios para que la mujer participe y se empodere y desarrolle. Y en general, entonces, esos son resultados, impactos. Y entonces, ¿cómo se hace esa fiscalización? Ahí trabajamos también algunas herramientas de cómo fiscalizar y cómo evaluar. Entonces, pero evaluar eso es no en función de hicieron bien las cosas, no, en función de si todo este ciclo se cumplió bien, qué aprendimos de eso y cómo de nuevo en el siguiente ciclo la priorización la hacemos mejor, la elaboración de proyectos mejor, el financiamiento mejor y va de nuevo. Entonces, si pensamos en forma cíclica y vamos aprendiendo cada vez más de las experiencias,
entonces eso nos permitirá crecer y desarrollarnos. Para ir finalizando, entonces debo contarles que el curso de la gestión del proyecto está enfocado en esos temas y bajo esta concepción de desarrollo y de participación y del Consejo de Distrito. Y entonces, si ustedes ven, les cuento que la primera unidad dice identificación y priorización de los proyectos de desarrollo local. Todos estos temas de que hemos venido conversando. Cómo se hace, qué instrumentos tenemos, cómo priorizamos de una forma objetiva, de una forma técnica. Segundo, unidad, elementos básicos para la formulación y análisis de proyecto, con el enfoque de que no les compete hacer los proyectos o formularlos. Pero también esa es otra cosa. Ahora en el Consejo de Distrito no les compete, pero dentro de unos años de repente están en la acera del frente de ustedes y tienen que hacer las propuestas para presentarlas y negociarlas. Entonces, esto que hemos aprendido, estos componentes básicos de un proyecto, de cómo se elaboran, cómo se diseñan los objetivos y las demás partes, son importantes para que entonces después puedan hacer mejores propuestas. O bien, también para irle a tocar la puerta al INDER y decirle al técnico, nosotros nos puede ayudar y queremos que nos haga un proyecto o queremos apoyar a esta organización para que le formule un proyecto que debe contener estos elementos, estos. Y ustedes tienen esa posibilidad de fiscalizar, de ver el proceso y no simplemente ser receptores de información. La tercera tiene que ver con la gestión del financiamiento de proyectos de desarrollo local. El texto identifica algunas fuentes. Supongo que ustedes deben tener mapeado todas las fuentes de financiamiento. Entonces, cuando uno mapea la fuente de financiamiento, es dónde está, qué requisitos, qué montos ofrece, para qué actividades financia, en qué momentos, en qué épocas, a quiénes sí y a quiénes no. Todo eso hay que tenerlo mapeado para empezar a organizar esa agenda de desarrollo. Y por último, el tema de la evaluación y la rendición de cuentas. Rendición de cuentas no tanto como un acto legal, sino también como un tema de transparencia. Y qué interesante también, si ustedes lograron impactar fuertemente el desarrollo de su distrito, pues hagamos como la gallina, cacareémoslo, démoslo a conocer a todos y cada uno. Un amigo decía en este tema que uno debe, en esto de la rendición de cuentas, y debe ser como la tortuga, debe ser como la gallina y no como la tortuga. ¿Cómo es eso? La tortuga llega en la noche, pone hasta 400 huevos, las grandes, las más grandes, 100, 200 en promedio, y sale y se va sin que nadie la vea, ojalá. En cambio, la gallina llega, pone uno y hace un escándalo, lo cacarea. Cuando hacemos aportes importantes al desarrollo y cuando sabemos que un proyecto generó A o B beneficios, démoslo a conocer para que otros copien lo mismo y para ir aprendiendo sobre el mismo proceso. Y también estamos respondiendo a un tema legal, a un tema de rendición de cuentas y también está el tema del marco de lo que nos solicitan, de que nos piden. Y ahí pueden utilizar muchos medios que hay en los consejos de distrito para esa rendición de cuentas. Y entonces, acabo diciéndoles que entonces este proyecto se enfoca en esto último, fortalecimiento de capacidades del Consejo de Distrito. Wendy ya lo decía en el objetivo, capacidades técnicas y capacidades políticas. Y por eso entonces hemos organizado los contenidos en función de cada uno de estos, de cada una de estas, este objetivo que se persigue. Muchas gracias por su atención y según nos indicaba Wendy, viene nuestra presentación y anoten sus preguntas y respuestas para luego conversar un poquito más. Así es, muchísimas gracias, don Alex, muy amable. Ahora, más adelantito, pero bueno, voy a decirles un avance. Les vamos a comentar sobre el curso, la autocapacitación virtual que tenemos disponible en este momento, que se llama la gestión del ciclo de proyectos locales, de la cual don Alex es el facilitador. Entonces, ahora les damos las especificaciones y todos los datos para que todas las personas que estén interesadas, pues ingresen y la realicen, que de verdad
les va a ayudar muchísimo. A continuación, me permito cederle la palabra a don Ernesto González. Como les comentábamos anteriormente, don Ernesto es el planificador de la Municipalidad de Osa y es quien trabaja con los 6 consejos de distrito en el tema de la gestión de proyectos, ¿verdad? Como ustedes saben, hay muchísimas estrategias para trabajar este tipo de proyectos y pues don Ernesto nos va a comentar la que se utiliza en la municipalidad de Osa. Así que adelante, don Ernesto. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, tengan todos. Sí, como le comentaba compañera, yo soy planificador de la Municipalidad de Osa desde el 2016 para acá. Desde el momento en que llegué, he trabajado de la mano en conjunto con las organizaciones sociales, en especial con los consejos de distritos, que son los entes, el actor directo que interactúa más que todo con el consejo, con el consejo municipal. He trabajado también de mano con algunas asociaciones de desarrollo o ASAS de la zona. Todo es una formulación de proyectos, como venimos, viene conversando el tema. Los consejos de distritos son actores claves para el desarrollo de las comunidades en sí, pues son los conocedores de las necesidades que realmente tienen las comunidades. Osa es un cantón bastante grande, creo no, es el cuarto cantón más grande del país, después de San Carlos, Talamanca y Buenos Aires. Entonces, el poder abarcar estos distritos es casi, de ahí para una sola persona casi es imposible, pero gracias a los consejos de distrito es que se ha podido desarrollar estrategias de participación ciudadana, donde ellos traen estas necesidades y lo exponen y lo construimos en proyectos y propuestas que ayudan a mitigar estas necesidades que presentan cada distrito. He trabajado de la mano con los 6 síndicos de este cantón, los cuales ha sido una experiencia muy, muy interesante, pues cuando yo llegué acá a la municipalidad no existía esta unidad como tal, tampoco existía una persona encargada que diera participación o asesoría a los consejos distritales. Por tal motivo, la estrategia que utilicé más que todo fue también dar capacitación a ellos para que no dependieran en sí de una persona, en este caso de mi persona, el día de mañana que yo me fuera del cantón o de la municipalidad como tal. Entonces, también le di las herramientas a ellos para que formularan y, digamos, que empezaran a formular sus propios proyectos con asesoría mía. Ya cuando ya tenían ya listo o tengan listo el proyecto, me lo presentan a mí como un previo revisión para poder presentarlo al consejo. Esto porque también, como decía el compañero, hay unas cuestiones, unos elementos básicos que muchas veces a la hora de poder desarrollar el proyecto, muy bonito todo, pero algunas veces por temas legales o temas presupuestarios, lamentablemente no era viable o no se podía ejecutar. Por tal motivo, entonces, el previo análisis que yo le hago a los perfiles de proyectos que presentan los consejos distritales es que tenga toda esa información básica para poder desarrollarlos y poder ejecutarlos en su tiempo. También la Municipalidad Osa, a raíz de esta ejecución de proyectos y también partidas específicas de los recursos, ha sido también ejemplo a seguir por parte de la Contraloría. También se nos ha identificado como una municipalidad donde ejecutamos eficientemente estos recursos, pues muchas veces, como reitero, se asignan recursos a proyectos, pero estos no se ejecutan por factores mínimos o legales que impiden su ejecución. Acá hemos trabajado esos elementos y por tal motivo hemos sido unas municipalidades a seguir, modelo a seguir en la ejecución de recursos destinados a proyectos y partidas específicas. Esto también se nos este, ratificó como una municipalidad en el 2018 por el IFAN también, como una buena práctica, donde no solo recaía la participación de la municipalidad, sino la participación ciudadana como tal. Entonces, es lo que en sí hacemos acá dentro de la municipalidad y es el rol que yo tengo a nivel municipal y en conjunto con los síndicos y cualquier organización del cantón. Eso hemos desarrollado. Como dice el compañero, también hemos tenido proyectos muy, muy interesantes y que, como dice, nos enorgullecemos de poder realizarlos.
hemos desarrollado parques infantiles. La zona se ha convertido también, hemos desarrollado muchos parques infantiles que son muy hermosos. Son proyectos que antes no se veían y ahora se están viendo. Y esto gracias también a la participación de los síndicos, que son los, como reitero, son los que transforman estas necesidades en proyectos y propuestas para poder mitigar estas necesidades. Creo que es lo que abarco a nivel general de lo que es mi función aquí en la municipalidad. Y no sé si tienen alguna consulta, cualquier cosa, estoy atento. A continuación, le cedo la palabra a las compañeras Marquesa Chamorro y Mariel Mena, quienes se encargarán de la atención de esta parte del webinar. Muchas gracias a los dos compañeros, a don Alex y a don Ernesto. Vamos a iniciar, igual les seguimos motivando para que hagan sus consultas a través del chat. Vamos a iniciar con las primeras dos preguntas a don Alex y después a don Ernesto, como para ir alternando. Tenemos la primera entonces para don Alex. Nos preguntan cómo se puede fiscalizar efectivamente los proyectos que se realizan para poder generar un cambio en la administración pública. Una a una la voy contestando, Marquesa, sí. ¿Cómo fiscalizar? El primer tema para fiscalizar es ver qué fue lo que propusieron. O sea, ese es el primer elemento para fiscalizar. Entonces, si usted tiene una propuesta bien elaborada y esa propuesta, como dice el compañero Ernesto, ese proyecto identificaba claramente el presupuesto, el cronograma y las actividades que se puede realizar, entonces ahí usted ya tiene el instrumento principal para darle seguimiento, fiscalizar eso, darle seguimiento. Empezamos a darle seguimiento al cronograma y a la en el cronograma lo que nos habla es de ejecución, actividad de ejecución, y el presupuesto, ejecución presupuestaria. Si está bien elaborado, nos tiene que decir cuándo ingresan los fondos, cuáles fuentes se van a utilizar y qué cubren cada uno de esos fondos. Entonces, la fiscalización empieza por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos consejos de distritos? Se arman de una herramienta, de una tabla en la cual tenemos el proyecto y empezamos algo fácil, a irle dando check, a ir viendo si se ejecutó o no. Y si se ejecutó, le ponemos bien, y si no, le ponemos por qué no se ejecutó. Entonces vamos llevándole el pulso. El Consejo de Distrito en algunos casos se organiza y cada tiempo ustedes establecen el tiempo, van y visitan el proyecto y le dan ese seguimiento. Ahora, el seguimiento no se da al final, se da durante, inclusive a veces antes, durante y después, porque entonces, antes de que vaya a empezar el proyecto, se llega a fiscalizar que estén todas las condiciones que se pusieron por escrito para iniciar. Durante, sin llegar a interrumpir, sin llegar a perjudicar, unas boletitas para el levantamiento de información y después al final para ver no solo la obra concluida o el parque infantil, como decía el compañero, o el proyecto productivo o lo que fuese, sino también los resultados que está generando. Se hizo un parque infantil y llegan los niños o no llegan niños. ¿Cuántos niños están llegando? ¿Le interesó a la comunidad el proyecto o no le interesó a la comunidad? ¿Cómo se refleja eso? Entonces, eso es seguimiento. Vamos haciendo tablas, instrumentos, de manera tal que vamos analizando paso a paso que se vaya a ejecutar. A un proyecto no se le puede pedir algo que él no propuso. Por eso nos basamos en la propuesta original. Muchas gracias, don Alex. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio del chat. También pues contamos con algunas personas que nos saludan en el chat, así que bueno, darle también brevemente una lectura a estas personas, ¿verdad? Doña Patricia que nos saluda,
a don Oscar, muy importante, Roy Vega, que está por aquí haciéndonos consultas, ¿verdad? Wilkie Blanco, que felicita a la Municipalidad de Osa por esta coordinación, que nos contaba de los consejos de distrito. En el caso, dice también don Wilkie que en el caso de Cotobruz es totalmente diferente. Dice que soy miembro de un consejo de distrito, tuvimos un serio problema con el alcalde y se quería imponer un proyecto para nuestros distritos sin ninguna coordinación ni priorización del Consejo de Distrito. Bueno, son algunos comentarios, ¿verdad? De toda índole. Saludos desde San Rafael de Heredia, nos dice doña Nidia. Muchos saludos, doña Nidia, qué gusto tenerla por acá. Y bueno, un poquito para no dejar ahí sin voz a estas personas que nos cuentan sus anécdotas y sus saludos por vía chat. Don Alex, otra pregunta para usted sería la siguiente. Nos preguntan, ¿es coherente crear una política pública en los consejos si existe una agenda y cuotas de poder en el seno del gobierno municipal hacia otras acciones? Cuando hablamos de desarrollo, el tema principal es la concertación. Si hay cuotas de poder y esa cuota de poder significa cuotas de distribución de recursos, cuotas de toma de decisiones, cuotas de participación, es más limitado las posibilidades de que logremos superar los problemas locales. Entonces, así es muy difícil generar desarrollo. El desarrollo se logra entre todos y no por un tema de cuotas, sino por un tema de prioridades y de oportunidades. Indistintamente a la cuota o a quién compete, a quién no, si hay una necesidad y es prioritaria en el cantón y es un cuello de botella que hay que limitar para avanzar y para ver el cantón desarrollado y con progreso y el distrito a 5 años, a 10 años, entonces el tema de las cuotas deja de ser importante. Entonces, ahí hay un problema en el desarrollo local. Y el desarrollo local, como venimos partiendo y como venimos diciendo, se crea y se concerta entre todos. Y entonces, entre todos se define hacia dónde queremos llevarlo. Y entre todos se define entonces qué recursos le sumamos para llegar a ese futuro deseado. Cuando una persona toma la decisión, dijeron ahorita que un alcalde estaba limitando, entonces cuando un alcalde o una persona es la que toma las decisiones y decide cuáles proyectos sí, cuáles proyectos no, hay algo que no está bien en el desarrollo local. Entonces, puede ser que el proyecto genere un impacto, pero cuando ustedes a la hora de planificar y a la hora de sentarse a negociar, tienen el proyecto A y el proyecto B. El proyecto A genera impacto para un 40% de la población y el proyecto B para un 20%, ya tienen ahí un criterio para seleccionar y priorizar. De eso es de lo que hablamos nosotros, de que la toma de decisiones se guíe en argumentos técnicos y luego argumentos políticos también, o sea, no estamos viendo. Y entonces a partir de ahí se empieza a trazar el futuro del distrito. Gracias. Gracias, don Alex. Vamos a cerrar esta primera ronda con esta última consulta para usted, don Alex, para luego seguir con el compañero. Nos preguntan, ¿cuáles son los procedimientos utilizados para priorizar los recursos en los consejos de distrito? ¿Y cómo se distribuyen los proyectos en el marco del proceso de planificación institucional de corto, mediano y largo plazo para contribuir con el desarrollo local? Gracias. ¿Cómo se prioriza? Ahí en el texto incluimos algunos elementos, pero en general la gente sentada, los miembros, las personas que forman el Consejo de Distrito, juntas empiezan a decir, ¿qué priorizamos? En función de necesidades, puede ser. Entonces, ¿cuál es la necesidad mayor? ¿Cuál es la necesidad que le sigue? Entonces, tenemos un rango de prioridad de necesidades. Esa es una opción. Entonces, si yo tengo las necesidades más álgidas, más agudas del distrito, y entonces, y el proyecto A y el proyecto B no le suman a ese, van a recreación,
que es una necesidad importante, pero no es la principal prioridad. Entonces, ya tengo elementos, criterios para priorizar. La otra podría ser en términos de impacto. ¿Cuál proyecto genera más y cuál proyecto genera menos impacto? Impacto puede ser de muchas cosas. Impacto en cantidad de personas, impacto en territorio, porque abarca más territorio, impacto en componentes como educación, como salud, como vivienda, como producción. Entonces, tenemos que empezar a catalogar los distintos impactos que genera o los resultados que va a dar para empezar ahí a priorizar en el mediano y largo plazo. Y entonces resulta que hay una calle muy bonita, se ocupa una calle, pero esa calle solo va a beneficiar a 20 familias, mientras que hay otra que compiten. El tema aquí es que los recursos compiten en la municipalidad, no son limitados los recursos. Y como hay una competencia entre ellos, ¿cómo lo asignan entre el proyecto A y el proyecto B? ¿En qué me baso? Puntos entre los cinco, entre los miembros del consejo se ponen de acuerdo. Entonces nos vamos a basar en necesidades, en impacto, en resultados, en cobertura. Y el tema que decía de un camino que beneficia a 20 familias y otro camino que beneficia a 50 o a 100, lógicamente hay un criterio de prioridad. Un camino que dinamiza y genera posibilidades de producción y empleo versus otro que no tiene esas características, entonces a eso es lo que llamamos nosotros con criterios de priorización objetivos. Y luego entonces, si usted ha priorizado los proyectos, viene el tema de los recursos. Vean que ya usted no tiene que priorizar los recursos, prioriza los proyectos y ahora los recursos existentes los suma, los moviliza hacia esos proyectos priorizados y no al revés. Y no por un tema de cuotas, ni por un tema del que más habla o menos habla, ni el que tiene más poder o menos poder, sino un tema de concertación, negociación, definición de criterios objetivos. Y muy importante, si está sustentado en criterios objetivos, no hay problema en salir a decirle a su comunidad, veas que teníamos que escoger entre este y este. Escogemos este por A, B, C, D circunstancias. Gracias, Marquesa. Gracias, don Alex. Si gustan, avanzamos un poquito con algunas preguntas para don Ernesto, que también nos hacen consultas acá en el chat. Entonces, nos preguntan cuál fue el proceso, don Ernesto, de capacitación con los consejos de distrito con relación al tema de proyectos. ¿Fueron cursos, talleres, charlas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la metodología que se usó? Ok, para abarcar este tema fue algo un poco complejo, ¿no? Pues esta unidad es unipersonal, soy solamente yo quien abarco los 6 distritos como tal. Fue algo sumamente práctico en el sentido de que con ellos organizamos tipo talleres. Se le expuso, yo en conjunto con las unidades técnicas para poder desarrollar proyectos, formulamos lo que fue un formulario básico, donde ese formulario fuera entendible para las personas, cualquier persona, y no costara tanto abarcar la información y los requerimientos para la ejecución de un proyecto como tal. En caso de que ellos tuvieran alguna duda o consulta en consolidando ya el formulario como tal, se me indica a mí, se me llama y en conjunto ya abarcamos lo de la duda. Entonces ahí poco a poco, cada experiencia que fue dando con la presentación de 1, 2, 3 proyectos, 4 proyectos, ya el síndico como tal empezó a agarrar la dinámica de la formulación de proyectos, que al punto que ya cuando trae el proyecto ya venía con todo completo, nada más era como darle un check para la presentación ante el consejo y aprobación, y buscar los fondos y los recursos para su ejecución como tal. Muchas gracias, don Ernesto. Bueno, nos consultan que cómo fue ese trabajo con los consejos de distrito, de empoderarlos, que realmente ese era su papel y su función, más tomando en cuenta que muchos de ellos desconocen su rol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue este trabajo con ellos?
Ok, también para empoderarlos a ellos, digamos, dentro de estos talleres y otros talleres que tuvimos, digamos, se informó el papel importante que ellos tienen dentro de los consejos municipales. Pues son los que, como les reiteré a ellos, también les digo a ustedes, son los que presentan las necesidades por medio de propuestas y proyectos ante el consejo para poder mitigarlos y poder asignar recursos y así satisfacer esas necesidades que presentan las comunidades. Es ahí tal vez la frase, la clave fue para que los síndicos o las personas que estuvieran en estos puestos se empoderaran del papel como tal. Muchas gracias, don Ernesto. Otra consulta para usted sería, ¿los recursos de las partidas específicas se deben ejecutar año tras año o pueden quedarse rezagados por varios periodos? Ok, como recalco, yo llegué en el 2016, había una deficiencia en la ejecución de recursos, especialmente las partidas específicas, lo cual empezamos a trabajar para poder ejecutarlas. Se hice del año 2019 para acá, también hay un decreto donde se mandó que las partidas específicas no pueden estar más de 2 años en las arcas de la municipalidad como tal. Eh, en- pero también hay que tomar en cuenta un factor, que el desembolso de las partidas específicas no sea cuando se aprueban las partidas específicas, sino muchas veces estas partidas específicas, los giros, porque son de caja única o de gobierno central, se giran a finales de año, casi el 20, 23 de diciembre. Estamos presentando presupuestos extraordinarios de partidas específicas porque estos presupuestos no sean a la hora de la aprobación, lamentablemente. Entonces, esto perjudica también en la planificación y ejecución de los proyectos, porque yo tengo agenda para este año X cantidad de proyectos con X cantidad de presupuesto, y en diciembre, cuando estamos ya llegando al 80-90% de ejecución, ¡pum!, me entran 60-80 millones de partida específica. Entonces hace que la evaluación de ejecución de presupuesto de la municipalidad sea afectada y no sea culpa de la ejecución, sino más bien del desembolso de estos presupuestos. Entonces muchas veces esto, como digo, afecta lo que es la planificación y la ejecución de las partidas específicas y el presupuesto municipal como tal. Sí, sería eso. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con don Alex. Don Alex, ¿estás por ahí, verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Voy con la siguiente consulta. Nos dicen que por qué se utiliza o por qué estamos utilizando el término más como gestión, ¿verdad? Porque se utiliza como toda la palabra gestión y no solo ejecución o no solo priorización, sino porque hablamos del concepto de gestión amplio y quiénes son las personas involucradas durante todo este proceso. Y también si podría ampliar un poquito en las etapas de este ciclo de gestión de proyectos. Gracias, Marquesa. Hablamos de gestión y ejecución tienden a ser parecidos. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una gestión política, por eso le usamos la palabra gestión política, no se dice ejecución política, es una gestión política. ¿Cuál es la gestión que le compete al Consejo de Distrito en el tema de proyectos? No le compete hacer los proyectos, como bien dice el compañero Ernesto, las asociaciones de desarrollo, los grupos comunales, las asadas, son los que hacen los proyectos. Entonces, pero hay una gestión política del Consejo que tiene que ver con mapear todos esos proyectos a través del síndico y presentarlos y defenderlos ante la municipal. Entonces hay toda una gestión política. Y esa gestión política, pero no se da solo cuando están elaborados los proyectos. La propuesta nuestra, y por eso es un tema cíclico, es que también haya vinculación, haya participación, haya injerencia del Consejo de Distrito a la hora de empezar a pensar cuáles son los mejores proyectos para el distrito. Y aquí queremos hablar de que no solo son proyectos de infraestructura y de servicios, todos los proyectos de desarrollo, todos los proyectos de producción,
hay una posibilidad ilimitada del Consejo de Distrito de impactar positivamente sus comunidades. Y entonces ahí, en, en, en esa labor, es donde hace gestión política. ¿Cómo se hace concertación? ¿Cómo concertan? Es decir, ¿cómo se ponen de acuerdo? Un compañero anteriormente o alguien preguntó anteriormente sobre la agenda política. Puede ser que se pongan de acuerdo sobre una agenda política. Lo que pasa es que si esa agenda política también está amparada a propuestas claras, la propuesta es que esa agenda política sea un ponerse de acuerdo todos los actores locales, y en este caso las personas que forman el Consejo de Distrito, sobre hacia dónde quieren llevar el distrito. Entonces, por eso es que preguntaba él que si es adecuado armar una agenda. Sí, pero ¿en función de qué? Esa agenda, ¿en función de repartir recursos? No. En función de crear en conjunto el desarrollo deseado. Sí, ahí sí es importante esa agenda y no un tema de cuotas. Y lo otro que habla el compañero es entonces cómo ampliar el tema de la gestión del ciclo de proyectos. Entonces, lo que queremos decir nosotros es que el proyecto, y después hablo de la gestión política, el proyecto inicia cuando se piensa qué queremos hacer para desarrollar el distrito. Segundo, cuando se pone por escrito, y dice el compañero Ernesto, que hay que ponerlo de acuerdo a formatos. Hay muchos formatos. Nosotros aquí enseñamos a formular proyectos no en base a formatos, sino en base a la lógica que se utiliza, y después ustedes pueden ponerlo en cualquier formato. Pasa a la parte de elaboración, que tenga todas las características, que sea muy claro el proceso de planeamiento para que eso que decía Ernesto, de el momento en el cual se desembolsan los fondos, ya haya sido contemplado en la planificación del proyecto y que los recursos lleguen y se puedan ejecutar adecuadamente, que la parte política del proyecto también lo haya evaluado y haya solventado esos cuellos de botella político. Sigue la parte de financiamiento. Igual Ernesto apunta que hasta 2 años pueden llegar las partidas específicas, pero también están las demás fuentes, como que hemos mencionado, que mencionaba anteriormente. Y la última parte del ciclo, que no es la última porque después da la vuelta, por eso se llama ciclo, es la evaluación o rendición de cuentas, que es también ahí lo que abordamos en las capacitaciones, es cómo darle seguimiento, qué instrumentos utilizar y cómo rendir las cuentas, es decir, cómo comunicar y cómo informar, no solo a la municipalidad, sino también a nuestras comunidades y a aquellos que nos eligieron en algún momento. Gracias, Marquesa. Muchas gracias, don Alex, perdón. La siguiente pregunta, don Alex, el papel que tiene el Consejo de Distrito en la etapa de la Fiscalía cuando los fondos son asignados a una asociación de desarrollo. Asumo que esto es cuál es el papel que tiene el Consejo de Distrito en la etapa de fiscalización. En fondos asignados a una asociación de desarrollo, puntualmente. Claro. Gracias. La ley es clara. Tiene la labor de fiscalizar todos los recursos públicos que se destinan al distrito, todos. Entonces, ¿qué es fiscalizar? En palabras simples, ver que los recursos se aplicaron a lo que se pidió. Eso es fiscalizar. Lo que pasa es que lo que se pidió a veces no es tan simple, no es solamente comprar un helado, es todo un proceso, es todo un proyecto que lleva actividades que se ejecutan en el tiempo. Entonces ahí es donde la fiscalización tiene que valerse de herramientas, y esas herramientas tienen que llevar visitas de campo de repente. No se puede fiscalizar desde una oficina, hay que salir a ver cómo va el proyecto, cómo estaba el proyecto al inicio, al medio y al final, por lo menos. Y en ese principio, medio y final se toma información que se comparte con los demás compañeros del consejo, si es que fue una sola persona. Y a partir de ahí entonces ya tenemos la ejecución de las actividades. Entonces hay cosas que podemos ver, que es la obra física, que es el desarrollo de la actividad productiva,
que es si son recursos de INDER, por ejemplo, para un distrito. Entonces, el proyecto socioproductivo, entonces ahí podemos verlo. El proyecto productivo indicaba que se iban a comprar 50 reses, pues ahí deben estar. Y si no están, pues entonces la fiscalización pasa por decir, no se han comprado y por qué. Y la segunda es las facturas, los numeritos. Eso no se ve. Entonces hay que, por otro lado, fiscalizar pidiendo los comprobantes del caso, pidiendo a la persona, si no comprobantes, que haga una exposición, el encargado de eso, por lo menos. De una práctica común en otros lugares en términos de fiscalización es que los responsables del proyecto vienen en ciertos momentos importantes a exponer. Eso es, si no podemos salir a ver todos los proyectos, que ellos vengan. ¿Por qué es importante eso? Porque establece relación entre los dos actores en este caso y porque establece relación entre dos actores y porque él también está dando cuentas y le abre la puerta para que en el siguiente ciclo administrativo tocarle la puerta y decir, ¿se acuerda que no fue muy bien el proyecto? Aquí venimos con la segunda etapa, con la segunda versión. Antes me preguntaron algo que se me olvidó decirle. ¿Quiénes intervienen en estos procesos? Todos los actores locales involucrados. Si es un proyecto con INDER, lógicamente participa INDER, participan los grupos productivos, participa la estructura que ha creado INDER en los distritos para la toma de decisiones, para la participación. Pero si es un proyecto apalancado entre INDER y otra institución pública, pues ahí se va ampliando. Si es un proyecto apalancado, apalancado quiere decir cofinanciado, quiere decir que invirtieron entre varios. Entonces depende de la fuente de financiamiento, depende del tipo de proyecto, depende de los actores locales. Y nunca olvidemos a la comunidad. La comunidad siempre tiene algo que decir y es importante tomarla en cuenta. ¿Cómo hacen los consejos de distrito para priorizar? ¿Escuchan a la gente o no la escuchan? Ese es un mecanismo. ¿Hacen recorridos por el distrito y toman nota o no? ¿Cómo se hace? En la oficina, en el lugar donde se trabaja, ahí no se puede hacer eso. Hay que salir y hay que consultarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Alex y también a todas las personas que aún continúan en este webinar. Ahí mandan saludos desde diferentes partes del país. De verdad que el instituto y también el IFAM les agradecemos esta participación. Justamente, don Alex, la siguiente consulta va muy relacionada a lo último que usted mencionaba. ¿Cómo podemos incentivar esa participación ciudadana, verdad? Y cómo ellos son claves en todo este proceso, siendo que mucha gente pues ya no creen estos procesos o no quieren participar. ¿Qué recomendación usted tiene como para promover esa participación ciudadana en estos procesos? Debido a apatía, hay que empezar de a poco. ¿Y qué es de a poco? La primera es que ellos se sientan escuchados, pero tengan cuidado porque puede ser una arma de doble filo. Entonces, si llegan y lanzan todas sus necesidades, y si son 5,000. Yo he trabajado bastante elaborando planes de desarrollo cantonal y entonces en esos planes de desarrollo cantonal aparecen todas las necesidades y todas se quieren ejecutar el siguiente año. Así funciona el tema. El problema es que no hay recursos para todos y todos los años. Entonces, si usted abre una puerta de diálogo, debe mantenerla. Y si usted le abrió puerta de diálogo para escuchar sus necesidades, también debe abrirla para decirles, este proyecto no se ejecuta este año, sino dentro de 2 o 3 años, o este proyecto merece repensarse mejor. De lo contrario, y muy francamente decirle, los proyectos que se van a ejecutar es este y este. Y tener un porqué. El porqué está en la priorización. ¿Por qué el camino suyo no podemos ejecutarlo? Porque donde usted vive son solo 3, 4 familias las que hay. Mientras que en esta comunidad son 60, 80, 200. Entonces, porque la gente quiere eso, que le arreglen su camino, que le arreglen su puente, que le arreglen su comunidad.
Y la priorización pasa por eso. Entonces, entonces damos explicaciones. Entonces, ¿cómo abrir puertas? Empezando a escucharlos, empezando a que ellos vean que sus necesidades poco a poco van siendo atendidas, o las necesidades del distrito. Pero otra forma muy importante, incluyéndolos, vinculándolos. Estuvimos revisando hace poco algunas iniciativas de gestión local del desarrollo en otros países, y viera lo que se logra cuando la comunidad participa, cuando saben que ese puente, que esa alcantarilla, que esa acera, que ese salón comunal, que ese centro de acopio va a beneficiar a todos. Les aseguro, uno, que sacan recursos; dos, recursos humanos o técnicos para cooperar; dos, que lo cuidan y lo defienden, sobre todo, porque no fue el proyecto que trajo alguien y que lo instaló ahí, no, es el proyecto que todos los de la comunidad pedimos. Y tres, entonces, a la siguiente ciclo están dispuestos a colaborar más. Pero si el proyecto que cayó del cielo se instaló en la comunidad y lo desarrollaron y nadie supo por qué, ese proyecto es difícil que la comunidad se empodere con él. Hace poco estuve trabajando en un cantón donde estaba muy dividida las fuerzas del cantón. Entonces, había una asociación de desarrollo de los de arriba y la asociación de desarrollo de los de abajo. Así se llamaban ellos, en la misma comunidad y cercana. Pues entonces, y no se llevaban las dos asociaciones. Pues una hizo un centro comunal, pues la otra vino y hizo otro a menos de 100 metros de distancia entre uno y otro. Adivine qué pasa en ese caso. Pasa subutilizado la mayor parte del año, porque esa comunidad no necesitaba dos centros comunales, y de recreación y cultura y otras cosas más. No lo necesitaba. No respondió a una prioridad local ese centro comunal, y por tanto, entonces, esos recursos se malgastaron hasta cierto punto, habiendo tantas necesidades que atender. Gracias, Marquesa. Muchas gracias por la respuesta, don Alex. Vamos a seguir ahorita con algunas preguntas que nos han entrado para don Ernesto. Entonces, por favor, don Ernesto, si nos ayuda nos dice por acá que si por favor podría ampliar sobre los elementos y cómo buscar ese apoyo en el cuerpo municipal y el consejo municipal para los consejos de distrito y para que estos puedan ejecutar sus proyectos. Y bueno, vamos de anécdota, hay proyectos que llegan al consejo municipal y que lamentablemente no los aprueban. Ok, como les comentaba, la participación y empoderamiento de los síndicos como tal, no solamente en la formulación de los proyectos, sino también en la ejecución y fiscalización como tal, ha sido muy importante. Eso va a depender mucho de la dinámica que desempeña el síndico en darle el debido seguimiento ante el Consejo Municipal. Yo, digamos, a nivel administrativo no puedo dar ese seguimiento, pero sí el síndico como tal, y tiene el poder para hacerlo, la potestad para hacerlo. Estar ahí, estar pendiente, como dicen, estar pulseando ahí ante el Consejo para poder que su proyecto sea aprobado, y también así la asignación de recursos económicos. Como bien sabemos, todas las municipalidades tenemos recursos, pero son limitados para la asignación de proyectos. Entonces, también en el diálogo que tienen adentro de los consejos, el síndico como tal literalmente busca el apoyo para que su proyecto sea respaldado financieramente. Más que todo va a depender mucho del dinamismo o el empoderamiento del síndico como tal. Muchas gracias. Nos consultan también, don Ernesto, que si existe una cantidad límite para que los consejos de distritos presenten sus propuestas, hay un número límite de propuestas o se pueden recibir X cantidad, y cuántos de ellos aproximadamente se aprueban. Okay, esta municipalidad, igual como reitero, como todas, tenemos la limitación de recursos económicos. Sí, digamos, no hay límites para presentar los proyectos de cada distrito, cada
cada síndico o cada organización como tal, pero sí lo que buscamos es que estos cuando se presenten lleven toda la viabilidad mínima para poder digamos, ejecutar como tal en dado caso que se busquen o se pueda financiar en un futuro. Eh, entonces, a veces varía, a veces un distrito puede presentar de 2 hasta 5 o 6 proyectos como tal, pero esos proyectos también lo vemos como proyectos pequeños, digamos, proyectos viables. Digamos, si buscamos un proyecto que sea la construcción de un salón por medio de financiamiento de fondos económicos de la municipalidad, es casi imposible porque un salón comunal es demasiado caro para la construcción. Entonces, lo que buscamos es como proyectos pequeños que sí se puedan abarcar y ejecutar en corto plazo, desde mantenimiento de salones, acondicionamiento de asadas, mejoramiento de plazas y otros. Entonces, por ahí va. Entonces, varía mucho, como te digo, de cada síndico, que puede variar de 2 hasta más 5 o 6 proyectos, y también va a depender mucho de la disponibilidad de recursos y que se le asigne a estos a la ejecución de los proyectos. Sí, eso Gracias, sería. Ujú. gracias, don Ernesto. Le consultan por acá, ¿ustedes también planifican proyectos para la administración de parte de los consejos de distrito o solo para partidas específicas y proyectos viales de la 8114 y la 9329? Para lo que es directamente la ley del 8114 y 9329, tenemos lo que es el plan quinquenal. eh, entonces de ahí ya nos agarramos para poder la planificación y ejecución de proyectos como tal, a lo que diga el plan quinquenal como tal. Este plan quinquenal fue, digamos, construido con participación ciudadana de todo el cantón como tal, y todos los distritos y todas las organizaciones sociales que están activas dentro de los distritos. Entonces ahí no tenemos injerencia, sino más de que todo es agarrar del plan quinquenal como tal. Y la planificación de proyectos para la administración, igual, no lo hacemos de oficina, no lo hago oficina, sino también eh, escuchamos las necesidades que traen las asociaciones de desarrollo, ASAS o el mismo síndico, que es el que trae la voz acá de las necesidades de las comunidades. Entonces, más que todo, transformamos esas propuestas en conjunto con ellos en proyectos viables para poder desarrollarlos y ejecutarlos. Es así como damos un seguimiento pertinente en conjunto con la participación de la ciudadanía como tal. Muchas gracias. Seguimos con ya el último bloque de preguntas. Continuamos con don Alex. Y ahí hay bastantes comentarios. Más que todo, nosotros nos sentimos súper agradecidos con ustedes de que nos hayan participado hoy en este proceso. Les vamos a compartir la presentación de don Alex y también los insumos que se hayan generado en este espacio. Seguimos con don Alex. Nos preguntan, don Alex, es como un comentario y después una pregunta, ¿verdad? Por todo este tema de la pandemia, nos han dicho que no hay presupuestos para elaborar proyectos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la posición de los consejos de distritos para poder elaborar proyectos, para poder buscar otras fuentes y no solo quedarse con esta respuesta que nos dan desde la municipalidad? Ok. No solo hay recursos ordinarios de partidas específicas. Las municipalidades y los consejos de distrito, que no solo el síndico, sino todos los que forman el consejo de distrito, tienen la posibilidad de movilizar fondos hacia el desarrollo del distrito de distintas fuentes. Repito el caso de INDER, que está presente en todas las zonas rurales del país. Los aeropuertos del país tienen que contribuir con una parte del canon hacia las comunidades. Los distritos que están en derredor de los de Limón tienen acceso a recursos de Habdeba. Los de la zona sur a Jude Sur. Cooperación internacional es algo que poco se ha tocado, pero que hay algunos ejemplos de distritos que han empezado a apoyar a sus
organizaciones locales para atraer fondos de cooperación internacional. Y entonces, cuando solo nos basamos en las partidas específicas o los recursos locales, sí es muy limitada la cantidad de fondos. Y efectivamente ha sido afectado por esto de pandemia. Lo que queda aquí es esperar que la pandemia pase. Pero hace poco estuve trabajando con unos cantones de Guanacaste y con los distritos donde estaban haciendo propuestas para presentarle a los fondos del aeropuerto de Liberia. Y entonces, ¿cómo eso? Pues una municipalidad desarrolló una muy buena propuesta y esos recursos del aeropuerto de Liberia se destinan básicamente a proyectos de turismo y culturales. Pues buena hora. Entonces, si ya tenemos recursos de esas fuentes, podemos optar por otras fuentes para lo que queda. Entonces, armamos una especie de agenda de fuentes de financiamiento posibles y entonces vemos las condiciones que establecen esas fuentes de financiamiento y los atraemos para las comunidades. Nosotros reiteramos que no es un tema solo de proyectos de infraestructuras. También hay que pensar en los proyectos productivos para las comunidades. Y entonces ver también cómo se unen las fuerzas locales, las organizaciones locales para atraer esos recursos. Depende del distrito, no le doy fuentes exactas porque por eso le decía, en la zona sur, Judesur, además de otras fuentes, en la zona atlántica, Habdeba y la TCM y la legislación que establece al respecto. En el ámbito de cobertura del aeropuerto de Liberia, esos recursos tienen un nombre específico y así hay muchas opciones de fuentes de fondos. Gracias, Marquesa. Muchas gracias, don Alex, por su respuesta. Nos dicen acá que nos indican que existe un proyecto en la Asamblea Legislativa para dar autonomía a los consejos de distrito. Don Alex, ¿usted sabe algo de eso? No, conozco todo el tema de descentralización y por eso es que estamos hoy aquí reunidos, porque esa ley de descentralización le dio el poder a los distritos para que ellos, recuerden los dos mandatos del priorizar y fiscalizar y proponer. Entonces ya estamos descentralizando, ya le estamos dando fuerza a los consejos de distrito. En la medida que se empoderen y en la medida que esas funciones las vayan desarrollando de una forma más efectiva, y vea que el compañero de OSA nos dice que ha sido felicitada porque usan los recursos adecuadamente. Pero en esa línea, si uno ve los indicadores de desempeño de las municipalidades, hay un montón que no están en esos primeros lugares, están muy atrás. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que, decía el compañero, se empoderen, tengan capacidad de negociación, puedan ir a defender sus proyectos, puedan estar monitoreando el uso de los recursos, pero eso se hace con buenas propuestas. Y buenas propuestas no es solo un papel bien escrito, buena propuesta es un papel bien escrito, pero respaldado en una comunidad o un grupo o grupos sociales que lo empujan y que lo apoyan. Gracias. Muchas gracias, don Alex. Acá, bueno, nos hace una aclaración en el chat y pues sí, muchísimas gracias. El Consejo de Distrito pues abarca a las personas concejalas de distrito y también obviamente al síndico. Muchas gracias ahí por la aclaración o que nos lo hacen llegar al chat. Nos consultan, don Alex, que de acuerdo a su experiencia y que ha trabajado en estos temas, ¿cuáles son o qué tips nos podría dar ustedes o cuáles son esas características que debe llevar un proyecto de educación y quiénes es pertinente que la revisen antes de presentarla? Muchas gracias. Ok, un proyecto de educación. Depende de mucho. Si es un proyecto de educación para niños, para adultos, para jóvenes, primero que nada, y depende de la temática que queramos impulsar. ¿Por qué? Porque entonces, ejemplo, si es un proyecto de educación y formación para adultos y destinado a promover
el desarrollo y promover la apertura de oportunidades y mejores condiciones de vida para la gente. Entonces, en un distrito en el cual hay limitaciones hay limitaciones de acceso a educación, hay limitaciones de empleo, hay limitaciones de desarrollo productivo, emprendedurismo. Entonces, se justifica muy bien. Entonces, una de las condiciones que tienen que tener los proyectos importantes es la justificación. Y la justificación son datos. Si yo quiero mejorar la educación, un proyecto de educación, ¿cómo abriría puertas? Porque evidencia que viene a resolver fuertes problemas de educación que tiene el distrito. Si es un proyecto de educación en una comunidad donde ya existen muchas opciones de educación, entonces es poco viable. El compañero de OSA, nos hablaba de la palabra viabilidad. Eso es importante. La viabilidad significa que el proyecto no tenga trabas, que se han analizado previo las limitaciones legales, las limitaciones de recursos, las limitaciones organizativas, las limitaciones técnicas, y que entonces, una vez aprobado, puede ejecutarse grandemente. ¿Qué debe tener un proyecto de educación? Identificar claramente los resultados y los impactos en términos de educación. Si no lo identifica ahí, pues entonces le va a costar más negociarse. ¿Qué son resultados, impactos en educación? Cantidad de personas que van a ser atendidas, habilidades y destrezas que van a adquirir en ese proceso educativo, o conocimientos que van que van a adquirir en ese proceso educativo. Si es un proyecto de educación, la agenda, la propuesta, los temas que van a abordar, eso ayuda, eso convence. No son temas sueltos, no es que yo quiero hacer un proyecto de educación simplemente porque lo quise. No, porque responde a una necesidad local y porque va a mostrar un antes y un después de la comunidad con el proyecto de educación. Y sobre todo también, bueno, igual que para cualquier otro proyecto, el tema presupuesto. El presupuesto es adecuado al impacto y a los resultados que va a generar. Un proyecto millonario debe generar impactos extraordinarios, de lo contrario nunca lo van a aprobar. Un proyecto chiquito genera impactos sobre resultados modestos. Gracias, Marquesa. Muchas gracias, don Alex. Bueno, seguimos con don Ernesto. Sin embargo, hay una pregunta que nos están haciendo para ambos, tanto para don Alex como para don Ernesto. La pregunta dice lo siguiente: debemos de tratar de realizar esfuerzos para que los partidos políticos busquen personas con idoneidad y capacidad para realizar un trabajo eficiente para el beneficio de su distrito. Quisiera conocer sus criterios como panelistas. Gracias. Don Ernesto, inicia usted. Y no lo veo, muchachas. Don Ernesto. Sí, no sé, la cámara. Sí. Bueno, la participación ciudadana está abierta a todos y a cada uno de nosotros. Los compañeros que llegan a estos puestos, independientemente del mismo, siempre se trata de apoyar y motivar y de capacitar para que el accionar municipal sea efectivo y sea congruente con el desarrollo y bienestar de las comunidades. Entonces, más que todo, independientemente de qué persona llegue, sino vamos a tratar con esa persona de motivarlo, de capacitarlo, de incentivarlo para que se empodere y siga este camino de bienestar y desarrollo en conjunto con la municipalidad como gobierno local para el bienestar del desarrollo cantonal y bien de su comunidad como tal. Eso. Coincido con don Ernesto. No podemos a priori sesgar la participación política y la participación en estos espacios. Es decir, no podemos decir a priori, solo pueden participar en el consejo los de ojos verdes, con pelo macho y con esas características.
o los que tienen este nivel educativo, que les interesa estos temas y que todo lo demás. No. ¿Por qué? Porque todas las personas del distrito están llamadas a participar en estos espacios. ¿Qué sí es importante? Lo que decía don Ernesto. Apertura para formarse, para capacitarse, para recibir entrenamiento y, y participar en estos espacios. Eso es lo importante. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con las últimas preguntas para don Ernesto. Nos consultan si es obligatorio que cada municipalidad cuente con una oficina o con una persona como usted, don Ernesto, o esto queda a criterio de cada municipalidad. ¿Cómo podemos hacer para que en todas las municipalidades se cuente con una persona que apoye y que facilite todos estos tipos de procesos y esas funciones que usted hace actualmente? Como todos sabemos, todas las municipalidades somos autónomas e independientes de todas las decisiones que se toman internamente para mejorar el accionar y la gestión municipal, tanto a nivel administrativo como a nivel de impacto social ante las comunidades. Esta municipalidad, bueno, vio la necesidad de esto, de poder impactar más y desarrollar más el cantón, y dándole empoderamiento a las comunidades con la figura de la Oficina de Planificación Institucional, que tanto viera la gestión administrativa como la gestión, la proyección social. Entonces, de ahí donde las municipalidades más bien que todo tienen que ver eso, analizar cómo está su accionar ante las comunidades, la proyección de ellos, cómo están gestionando, qué debilidades o qué necesidades debemos abarcar como gobierno local. Entonces, más que todo va dirigido a las autoridades o a, digamos, a hacer ese análisis, autoanálisis de gestión como tal ante las comunidades. Digamos, si necesitamos una figura como la que tiene OSA o otras municipalidades, pero eso sí, digamos, está abierto más que todo a hacer el análisis, autoanálisis en cada municipio, y si en dado caso se requiere como tal de dar la propuesta, dar ese paso a la apertura de una oficina como la Oficina de Planificación, que es una oficina importante, ya como digo, no solo es la proyección a nivel de las comunidades, sino también para adentro a nivel administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ernesto. Bueno, vamos a ver, acá hay una especie de anécdota, procedo a leerla. Dice, tengo varios problemas ya que los proyectos aprobados en el Consejo Municipal anterior se los presentaron el año pasado en junio al Consejo Municipal actual, ¿verdad? Entonces dice, hoy, hace casi un año después, vienen a decirnos que fueron rechazados estos proyectos del Consejo Municipal anterior, ¿verdad? Entonces, esos recursos del ICODER que aprobaron en el 2019 y que nos informaron hasta en el 20 y hasta en el 2021, que fueron rechazados, dice, y los recursos del año 2021, ¿cuándo entonces se podrán asignar? Esta tal vez para don Ernesto, o no sé si don Alex quiere hacer algún aporte a esta consulta, modalidad anécdota, digamos. Pero bueno, hay una pregunta al final que dice cuándo se pueden asignar estos presupuestos, dada esta situación previa que se presentó. No, yo no tengo comentario. Ya voy. Recordemos, bueno, la presentación de proyectos como tal ante el Consejo para los presupuestos del siguiente año deben hacerse y se formulan entre los meses de julio a agosto. Esto para previendo todo ante Contraloría, que se deben remitir antes del 30 de septiembre. Esto también, como te digo, va muy también de la mano de la fiscalización que tenga que ver el síndico o la persona que presente los proyectos ante el Consejo, y dar el seguimiento oportuno para que estos proyectos, como te digo, no solo se aprueben, sino también se asignen recursos para el
próximo presupuesto del siguiente año, y que no pueda ocurrir, digamos, que en dado caso, digamos, no hay seguimiento y de ahí se presentó oportunidad de presentar otro proyecto y se le asignó recurso al otro proyecto y no al proyecto que él presentó como tal. Entonces va de la mano más bien de la fiscalización y el control que tenga la persona al dar seguimiento a lo que es la aprobación y seguimiento de su proyecto y propuesta como tal. Muchísimas gracias, don Ernesto. En cuanto a las consultas que se están generando en el chat, yo creo que hasta aquí estaríamos. Hay muchísimos comentarios en el chat, muy agradecidas de parte del instituto y de parte del IFAM también por esta participación tan amplia que han tenido. Tal vez si las personas desean ver los comentarios del chat, pues más bien motivarles a que lo lean, ¿verdad? Para no darle lectura porque realmente son muchos. Entonces, a lo mejor se nos puede extender demasiado si le damos lectura puntual a cada uno de ellos. Nada más cerrar con la última consulta que nos hacen por acá. No sé si tal vez usted pueda ayudarnos a darles la respuesta. Dice, ¿existe alguna guía básica de la página del IFAM o de la UNED o de alguna otra institución que indique cómo planificar un proyecto distrital de manera adecuada? Muchísimas gracias a todas las personas. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras María Elmena y Marquesa Chamorro por colaborarnos con esta parte de las consultas y comentarios. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir presentarles estas pequeñas diapositivas. Son 3 diapositivas para contestar precisamente esa pregunta, y doña Nidia también nos hacía un comentario de que hace falta capacitación para los consejos de distrito. Desde el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, nosotros tenemos una plataforma virtual educativa que se llama Academia Municipal, en la cual estamos ofertando en este momento un curso que es dirigido a los consejos de distrito. A todas las personas que nos acompañan el día de hoy y que están interesadas en capacitarse, en fortalecer sus capacidades en este tema que desarrollamos el día de hoy. Como les comenté anteriormente, don Alex es el facilitador de esta autocapacitación que estamos realizando. Entonces los invitamos a ingresar a Academia Municipal. Ustedes solamente deben ingresar a un buscador, a Google, por ejemplo, ingresan esta dirección, academiamunicipal.uned.ac.cr, y esa dirección los va a llevar a esta página. Esta es nuestra plataforma educativa. Aquí ustedes tienen la posibilidad de realizar autocapacitaciones de varias temáticas. También tenemos muchos recursos disponibles como audiovisuales, investigaciones, y precisamente en este momento, ¿verdad? Ustedes cuando ingresen a Academia, le dan aquí en el circulito rojo que pueden observar que dice capacitación. Eso los va a llevar a nuestros cursos. Nosotros tenemos un curso que se llama la gestión del ciclo de proyectos locales. Ahí ustedes van a poder encontrar todas esas guías y toda esa información que nos están consultando. Eso sí, por favor, o sea, para que puedan realizar este curso, ustedes deben dar clic donde dice ingresar, que es el circulito rojo que ustedes ven en la parte superior derecha de las pantallas. Ustedes dan ingresar y ahí tienen que llenar un pequeño formulario de registro que es con sus datos, unos datitos muy básicos, y una vez que ya se registran, van a tener la posibilidad de realizar esta autocapacitación.